Talento mexicano en Enfoque Noticias. Hola, hola amigos de Enfoque Noticias. Soy Jazmín Montes de Oca. Les voy a contar un poco de mi historia. Bueno, pues yo toda la vida he escrito. Desde que era muy pequeña me contaban que tenía yo cuadernitos en donde me gustaba incluso el acto físico de escribir. Yo transcribía cuentos, ¿no? Tenía mis libros y me gustaba el acto físico de transcribir palabras. Después de eso, pues fui haciendo mis primeros cuentos cuando era muy pequeña, poemas, pequeñas creaciones, ¿no? También incluso desde artes plásticas tenía yo muchas ganas de la manifestación de historias, ¿no? Y siempre tuve la escritura en mí, la lectura, el deseo de crear historias, de expresar emociones, de encontrar símbolos y de conectar con otras personas a través de esto. Me acaban de otorgar el 10º premio de poesía joven Alejandro Aura. Yo estoy muy contenta, muy agradecida y muy honrada de esto. Justo yo mandé un texto en mi último año, ¿no? Y porque ya tengo 29 años y es el último año en el que podía participar en el concurso por ser de poesía joven. Y bueno, fue una sorpresa muy, muy grata y un gran honor. Lo que mandé es un texto titulado Te daría mi cuerpo, que es un poema sobre abuso sexual infantil y es un poema largo. Normalmente se mandan en concursos de poesía, muchas veces se suelen mandar poemarios. El mío es un poema largo en 12 cantos sobre el tema del abuso sexual infantil y es un proceso, ¿no? Es toda una curva desde la narración al trauma, al estrés postraumático, a la memoria corporal, a la sanación, a tratar de compartirse con otras personas, a la dificultad y la necesidad de crear nuevas relaciones y de la sanación y la esperanza. Desde hace mucho tiempo me interesa el tema del abuso sexual infantil. Es algo que ya había abordado yo antes en otros textos, desde dramaturgia, desde narrativa infantil, de poesía. Y bueno, era algo frecuente y que no terminaba de sentir que cuajara. Con un cuento infantil sentí que había llegado a un sitio, pero que era algo justo, desde narrarlo en la infancia o narrarlo para la infancia, pero que tenía mucha necesidad de abordar el trauma, el estrés postraumático, la vivencia después de esto. No solo aprender a frenar el abuso o encontrar maneras para frenar el abuso, para prevenir, sino también hablar de, pues bueno, y cuando ya sucedió, qué pasa con la vida, cómo se recupera el cuerpo, cómo hacemos para darle otro sentido. Yo en este momento estoy haciendo una tesis doctoral sobre el mismo tema, sobre historias de vida, con entrevistas, así que es un tema en el que me ha adentrado muchísimo por mi historia personal y por la gente con la que me he relacionado, con acercarme a asociaciones, tener, bueno, pues mucha cercanía y mucho afecto, mucha admiración por otras personas a las que he ido conociendo en el camino. Y creo que la poesía tendría que abordar este tema porque los textos que yo fui encontrando me parecían revictimizantes o encontraba otros que sí eran bellos pero que no terminaban de ser lo que yo estaba buscando y finalmente fui yo a lo largo de varios años tejiendo poquito a poco este texto hasta que llegó Te daría mi cuerpo. Sí, yo estudié la carrera de escritura creativa y literatura en el Claustro, me fui a estudiar después una maestría en arte terapia España y también pensando en el valor artístico, en el valor terapéutico de lo artístico y en el valor social de tener obras de arte, ¿no? También hago collage, también hago algunas obritas visuales, estas son mías, ¿no? Y bueno, tengo siempre cerca manifestaciones artísticas de las vivencias, las mías y las de otras personas. Y ahora en el doctorado pues fui desde los estudios humanísticos tratando de acercarlo y aprender todo dentro de la escritura, que es mi medio de comunicación principal. Cuando he trabajado con infancias, normalmente se trata de prevención y detección, justo porque también he trabajado con grupos de adolescentes, de niños, niñas, adolescentes que ya vivieron abuso sexual infantil, pero en general cuando se tienen grupos es difícil encontrar grupos en donde ya todo el mundo haya vivido esta experiencia. En general he hecho más actividades en bibliotecas públicas, por ejemplo, de prevención de abuso sexual infantil, de detección, y bueno, pues lo que se hace es hablar muchas
muchas veces de los secretos, sino hablar de la incomodidad, hablar de los límites personales, del cuerpo, de la autonomía corporal, de las decisiones, hablar de dar seguridad, de tener vocabulario, dar educación sexual adecuada para las edades. La prevención al final es darles la seguridad de que pueden tomar decisiones, pueden nombrar las cosas que les pasan, pueden confiar en sus instintos, en su sentir, que pueden hablar de que es posible haber querido algo y no haber entendido que esto implicaría otra cosa, ¿no? En el abuso sexual infantil sucede mucho que es que yo sí quiero que me cargue o que me quiera o que me dé besos, pero de repente esto se fue transformando y ya no me siento bien y bueno, es aprender a darle la responsabilidad a las personas que abusan y quitar la responsabilidad y la culpa y esta carga de estigma de las personas que hemos sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Creo que tenemos mucho que decir, que tenemos que aprender a escuchar lo que tenemos alrededor, aprender de lo que ya ha sido hecho, desde la escritura, ¿no? Desde la literatura y también desde otras artes, desde por ejemplo el activismo influencia mucho también la literatura, desde la información que tenemos, ir jalando los hilos de cuáles mensajes nos importan y eso es lo que, de nuevo regreso a la metáfora de tejer, eso es lo que nos permite tejer nuestras propias ideas, nuestras propias historias, que hay muchas maneras de escribir y muchos géneros literarios, hay muchas maneras de comunicarse y podemos encontrar la propia, ¿no? Es esto de, no me gusta decir encontrar la voz, es más ir aprendiendo a cuidarla y a cuidar los mensajes que damos con ella. Hay mucha importancia en fijarnos en los mensajes que damos porque ahora que tenemos la posibilidad de dar cualquier mensaje al mundo con 3 clics, y ya ni siquiera son clics, ¿no? Con 3 deslizar pantalla. Tenemos mucha responsabilidad de los mensajes que estamos promoviendo, de los mensajes que estamos escuchando, los mensajes que estamos apoyando, los mensajes que no estamos escuchando. Así que de todo esto creo que todo es una invitación para detenernos, analizar qué es lo que recibimos, qué es lo que replicamos. Y bueno, saber que no todo está escrito, porque el mundo permanentemente está cambiando y porque además las perspectivas son infinitas, ¿no? Tenemos muchas cosas que ya están escritas, muchas cosas que ya están dichas y es importante beber de ellas, pero el mundo permanentemente está modificándose y ahora a un ritmo bastante acelerado. Así que nos sobra seguir puliendo la manera de comunicarnos para encontrar los mensajes que sí queremos enviar. He tenido yo poca relación con adultos mayores, pero sí he tenido acercamientos y he tenido experiencias muy bonitas, ¿no? Sobre todo me he dedicado mucho a infancias, pero creo que hay mucho que hacer justo por ahí sí sentarnos y escuchar más las historias, ¿no? Y compartirlo más. Ahí en la infancia también es importantísimo, obviamente, que escuchemos sus historias, que escuchemos su voz, que nos interesemos por lo que dicen. Por otra parte, siento que cuando he tenido yo interacciones con adultos mayores, ha sido una escucha mucho más paciente, mucho más alargada, ¿no? Que es una relación distinta en donde ya no estamos tratando de llevar a la persona, sino que permitimos que nos lleven, ¿no? Y en todo caso aportarle cosas, ¿no? Y tener este momento de acercamiento en donde las dos partes decimos, esto es algo que yo no sabía del mundo, ¿no? O esto es algo que me permito recibir de la otra parte, ¿no? Y puede ser algo muy bonito. He escrito para infancias, nunca he escrito específicamente para adultos mayores, pero creo que puede ser una experiencia muy enriquecedora para efectivamente un público bastante dejado de lado. Fue muy, muy, muy emocionante. Inmediatamente supe que me habían dado el premio y me solté a llorar y no dejé de llorar en varios días, ¿no? Fue algo muy emocionante y un honor muy grande también porque este es un texto al que quiero mucho y al que he tratado con mucho mimo durante años y que tenía en el cajón por temporadas y lo sacaba y lo volvía a atender y lo volvía a nutrir y lo volvía a guardar, ¿no? La primera versión que tengo del texto es de 2017. La versión que mandé a concurso la terminé una semana antes del cierre de la convocatoria, ¿no? Es un texto que tuvo muchísimas capas, ¿no? Que durante mucho tiempo fui tocándolo de nuevo y que se dejó moldear una y otra vez. Hay textos que son muy, muy rígidos, que no se dejan modificar mucho más, que en todo
todo caso si se tocan demasiado se rompen, ¿no? Se desbaratan. Y este fue un texto muy amable que fue creciendo conmigo, con mis aprendizajes, con el aprendizaje de mi investigación doctoral, el aprendizaje de mis búsquedas durante la maestría. Es decir, fue creciendo conmigo y estoy muy contenta de que haya sido justamente este texto el que he querido tanto, el que hayas recibido este premio. Tengo muchos planes de escritura, muchas ganas de continuar dentro de esto, de también estirarlo hacia otros sitios, ¿no? De encontrar espacios para compartirlo con otras personas. Este texto no ha sido publicado. Antes el premio Alejandro Aura tenía una publicación, era un premio económico, reconocimiento y publicación. No sé por qué dejó de hacerse la publicación y estoy buscando también colocar el texto en editorial, que pueda ser leído, ¿no? Que pueda acompañar a otras personas. Ya lo he compartido con personas que vivieron abuso sexual infantil y lo han valorado y agradecido mucho. Y creo que más que por el ego de ser leída, que también siempre está ahí, siempre es muy bonito, creo que es un texto que hice desde el principio para ser compartido con otras personas, ¿no? Para marcar un camino y acompañar a alguien más, para tener esta luz, esta dulzura, ¿no? Hablo mucho del agua y la miel y los colores y la luz como una posibilidad de encuentro, de sanación, de mostrar a otras personas que porque existe el tiempo y existe el acompañamiento y existen los espacios de seguridad, tiene que ser posible que haya un mañana más amable. Yo tengo de los textos largos que he escrito, muchísimas hojas que tengo en una tablilla estas de laboratorio con una pincita arriba. Me gustan mucho las hojas grandes en blanco y sueltas. Y tengo un mapa de ideas que después se van armando, ¿no? Pero es como si tuviera yo un archipiélago, ¿no? Y entonces en este montón de islas, poquito a poco las voy juntando, estoy intentando hacer continentes y de repente tengo cantos. Quizá por eso este es un texto tan largo, ¿no? Porque tengo como una broma a mí misma, tengo incluso un documento aparte de todos los textos largos que hice bloopers, ¿no? Y son los fragmentos fallidos, los que al final saqué alguna idea de ahí, pero ya no quedaron, ¿no? Me da esta sensación de archipiélago que voy juntando, ¿no? En esta Pangea extraña y que va armándose, va teniendo más sentido que esto esté al inicio y esto va teniendo más sentido como una cosa final, pero al mismo tiempo no tanto, y quizá el final sea otra cosa que todavía no llega. Y en cuanto a tiempos, creo que me empacho mucho de un texto y después dejo la escritura unos meses, ¿no? Me llena mucho los días, el pensamiento, un texto en específico o una idea y de repente tengo notas por todas partes y tengo todas estas hojitas de ideas como islas y de repente se vacía, ¿no? Lo tengo que dejar en el cajón y de repente estoy cubierta de escritura, ¿no? Y tengo ganas de recortar o tengo ganas de caminar o tengo ganas de otra cosa, de la vida de otra manera, hasta que la vida se va acumulando de tal manera que tiene que ser de nuevo el proceso de ya la vida me inunda y entonces empiezan a salir islas de nuevo, ¿no? Y otra vez a la escritura, pero son ciclos. Creo que me invita a escribir la vida cotidiana, el encuentro con las otras personas, de repente descubrir que me gusta mucho el olor del café, ¿no? Descubrir que me gusta mucho un camino en específico y que siempre voy por un camino en específico, o por ejemplo al final de Te daría mi cuerpo hablo de las jacarandas, ¿no? Y de la caída de las jacarandas y el vuelo de las jacarandas y darme cuenta de que siempre han tenido una fuerza muy grande en mi vida, de repente es un motor de escritura. ¿No? No tengo yo una estructura que tienen otras personas, ¿no? Pienso en este caso que conoce mucho la gente de Stephen King, que se sienta a escribir y tiene un mínimo de palabras todos los días y un bloque muy grande. Yo quizá no tengo una obra tan grande justo porque le dedico el tiempo que se requiere cuando ya tengo la necesidad de la escritura, ¿no? Tengo textos que se trabajan durante mucho tiempo porque mientras tanto va sucediendo la vida, va sucediendo el trabajo, van sucediendo los estudios, va sucediendo que hay que cuidar a los gatos, que bueno, la vida cotidiana, y de la vida cotidiana viene la necesidad de expresarse, ¿no? Lo veo más como una necesidad de cada tanto que como una disciplina del día a día. Un consejo
quizás sería más encontrar nuestros lenguajes, cada quien desde lo suyo, desde lo artístico o desde cualquier otro tema, encontrar un lenguaje para encontrarnos, para conocernos, creo que es muy importante, para conocernos y para dejarnos conocer, ¿no? Para buscar cómo comunicarnos con las otras personas, para permitirnos tejer redes, para permitirnos, pues, encontrarnos en esta vulnerabilidad de conocer a las otras personas, ¿no? Y de dejarnos ver, que es algo muy importante en esta época muy hiperindividualista, poder buscar los hilos con los que queremos amarrarnos a las otras personas de la mejor manera y permitirnos esto, la comunicación, el cuidado, la red. Creo que hay muchísima soledad. Creo que el regreso al tema del individualismo, creo que considerarnos individuos aislados, autosuficientes, ha sido una de las peores cosas que hemos hecho. No lo podemos ser, no lo somos. Somos mamíferos que necesitamos contacto de una y otra manera, que necesitamos historias, que necesitamos beber de la otra gente de la mejor manera, ¿no? Y dejarnos beber y dejarnos arropar, ¿no? Creo que pensar que podemos estar en soledad de una manera sana es un poco iluso, ¿no? Que necesitamos efectivamente necesitarnos. Que esta frase que encontré en línea y que nunca he encontrado exactamente de quién es, de nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Pero creo que sí, que nadie salva a nadie, pero que necesitamos a las otras personas para poder salvarnos en colectivo, para poder modificarnos en colectivo, para hacer un mejor ambiente para el resto de las personas, de los seres, del ambiente en sí mismo, ¿no? De partes del mundo. Muchísimas gracias, buen día, gracias. Talento mexicano en Enfoque Noticias.